en el punto número 6, ahí está lo que hemos estado específicamente trabajando en estos días. Y leo para ustedes capítulo 6, punto 6. La Torá, página 700, la Torá es más importante que el sacerdocio y la realeza. Pues mientras que la realeza se adquiere por medio de 30 atributos, el sacerdocio por medio de 24. La Torá es adquirida por medio de 48 cualidades, que las vamos a trabajar durante la cuenta del Homer. Y estas son, y aquí está toda la lista, con el estudio, atendiendo adecuadamente, hablando de modo ordenado, por la comprensión del corazón, con la prudencia en el corazón, mediante el temor, mediante la reverencia, por medio de la humildad, con alegría, sirviendo a los sabios, con el examen minucioso en compañía de otros colegas, con las discusiones de los alumnos, con la reflexión por el conocimiento en las escrituras, la ley escrita y la Mishnah, la ley oral, con moderación en los negocios, con moderación en cuestiones cívicas, con moderación en el placer físico, con moderación en el sueño, con moderación en la charla, con moderación en la risa, con paciencia, con carácter afable, confiando en los sabios, por medio de la aceptación del sufrimiento, siendo una persona que reconoce su lugar, que está alegre con su porción, que levanta una valla alrededor de sus propias palabras, que no se atribuye mérito por sus logros, que es amado, ama a Elohim, ama a las personas, ama la bondad, ama la rectitud, ama las reprensiones, se mantiene distante de los honores, no se siente arrogante por su saber, no se deleita en tomar decisiones, en establecer la halajá, conlleva el yugo de su prójimo, tiende a juzgarlo favorablemente, le enseña la visión de la verdad y la posición de la paz, reflexiona con madurez en el estudio, pregunta y responde, escucha y acrecienta su estudio, estudia para enseñar, aprende para llevar las enseñanzas a la práctica, se torna más sabio a su maestro. Es preciso en transmitir lo que ha escuchado y aquello que escucha de terceros lo cita en nombre de quien lo ha escuchado. Pues así hemos aprendido, pues aquel que cita algo en nombre de quien lo dijo, trae redención al mundo, pues está escrito, y dijo Esther al rey, en nombre de Mordejai. Esos son los 48, las 48 adquisiciones de cómo nosotros podemos hacer que la Torá sea parte de nuestra vida. Y eso es importante entender, que es que la Torá no se recibe simplemente porque es un derecho, es un regalo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros tenemos el regalo de la salvación por medio de Yeshua. Amén. Pero a partir de ahí, si usted estudia todo lo que dicen nuestros comentaristas nazaritas, Nuevo Testamento, todo lo tenemos que trabajar en búsqueda de la Torá. Por eso dice, apartados de mí, dijo Yeshua, hacedores de maldad, que la palabra correcta es violadores de la Torá. Eso lo dice en griego. Entonces, usted no va a llegar diciendo, wow, yo eché demonios y yo sané leprosos, levanté muertos. Eso en el reino no tiene relevancia, porque al final eso lo hizo el Eterno a través de tu vida. Pero dice, apartados de mí, los violadores de la Torá. Entonces, también Pablo nos dice, no son los justos los oidores de la palabra, sino los hacedores de la Torá, los que ponen en práctica la ley. Y ahora la hermana Elsa leyó un pasaje donde habla precisamente de eso, de trabajar la Torá, de trabajar la ley en nuestra vida. Entonces, esto es muy importante. Ahora, quiero aclarar también, antes de entrar a lo que vamos a hablar, que vamos a ver en redes sociales un montón de información distorsionada y hay que tener claro eso. El movimiento Raíces Hebreas se ha vuelto una locura de posiciones doctrinales muy extrañas. Y por eso hay gente que ayer, por si alguien lo vio, ayer estaban celebrando Pesaj. Hay otros que lo estaban celebrando hace un mes. Hay otros que están celebrando mañana el Omer Reshit, ¿verdad? Hoy en la tarde-noche. Y eso es porque no hay un estudio consciente de lo que dice la Escritura, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la gente simplemente anda repitiendo lo que oyen por ahí, ¿verdad? Y la mayoría de maestros hoy en día son así, gente que oye una enseñanza y se va por esa postura.
y ahí se quedó, ¿no? Y corregir después va a ser difícil para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Y le resumo el tema del cronograma en estos días, porque lo que se trata siempre de forzar es que Yeshua tuvo que resucitar el domingo, ¿verdad? Y que tuvo que estar 3 días y 3 noches. Ese es el argumento para forzar lo que haya que forzar para que eso se cumpla, ¿verdad? Porque si nosotros, como celebramos Pesaj el miércoles en la noche, entendiendo que ese día se había sacrificado el cordero, quiere decir que había muerto Yeshua, entonces no hubiera calzado para llegar hasta el domingo de resurrección, jamás. ¿Por qué? Porque ellos tratan de forzar el texto hacia eso, ¿verdad? Pero es muy sencillo. ¿Por qué? Porque realmente es entender que hay una cronología que solamente el templo podía establecer. Nadie más. Sí había gente en ese tiempo que quería usar otro calendario y todo el tema, pero si nosotros somos honestos, Yeshua nunca estuvo en contra de lo establecido en el templo. Sí tuvo una crítica a otras cosas, pero no tenía nada que ver con lo que ya el templo provocaba y hacía en funcionamiento, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso bien claro y manejarlo con sabiduría, con entendimiento de cómo tienen que ser las cosas, ¿ok? Entonces, si nosotros somos honestos, nunca dice la escritura que cuando las mujeres llegaron al jardín, ¿verdad? Donde está la tumba, Yeshua en ese momento resucitó. Dice que él ya no estaba en la tumba, pero realmente él resucita después de que termina el Shabbat. ¿Ok? O sea que hoy, digámoslo así, en la noche ya hubiera resucitado. Y ellos lo encontraron, bueno, no lo hallaron en la tumba, sino que él estaba ahí como un jardinero, dice ahí, hortelano, en ese lugar. Pero entonces hay que entender todo el contexto y hay que detallar muchas cosas para no estar en ese tema de que, ok, voy a acomodar el Pesaj para que me concuerde con lo que yo creo. El Omer Reshit siempre se presentaba después de Pesaj, se cortaba la primera gavilla, se iba al templo y se presentaba delante del Eterno. Era algo muy sencillo, era un ritual sencillo. Y a partir de ahí se consagraban las primicias. ¿Por qué? Porque se empezaban a contar. O sea, tú no puedes ir a entregar primicias el primer día de primicias porque si tú estabas en Israel no había que presentar. Lo único que había era cebada. Y lo que está diciendo el Eterno es que vayan contando las primicias para que lleguen al Shavuot y presenten las primicias. Por eso hay un periodo de 50 días o 49 días para llegar a Shavuot y ahí es donde se van recogiendo las primicias. Entonces, tengan mucho cuidado en eso porque hay mucho caos en este sistema y hay que aprender eso. Pero nos vamos a enfocar en este tema de hoy, del Pirkei Avot, porque quiero que entendamos cuál es la anatomía espiritual del que porta la Torah en su vida. ¿Ok? Aquí cuando vemos este capítulo nos habla de una coronación muy poderoso. ¿Por qué? Porque después de que aprendemos la ética, que aprendemos el carácter, que aprendemos las relaciones, los sabios revelan un misterio muy importante. ¿Y cuál es? La Torá no le entra a cualquiera. Y yo creo que ustedes lo han visto en este proceso, ¿cierto? La Torá no es para gente que no quiere aprender. O sea, esto no es para el que estaba acostumbrado a ir al culto y sentarse en una silla a escuchar el servicio y que se alegraba con la música y ya. No, la Torá hay que trabajarla. Hay que trabajarla, no hay otra forma. Y eso lleva proceso. Y la Torá habita en quien se vuelve digno de ella. Por eso habla que es una coronación. ¿Qué hacemos nosotros? Y eso es lo que sucede con el pueblo. Sale de Egipto, pasa 49 días en el desierto. ¿Para qué? Para que el día 50 pues sean hallados dignos de recibir ¿qué? ¿Qué recibieron el día 50? La Torá. La Torá la recibieron en el Sinaí. Ahora nosotros queremos recibir al Ruach, ¿verdad? Y venimos de un sistema donde nos decían, pase al frente, póngale manos, imparta y cáigase al piso. Como si eso fuera la impartición del Espíritu. Cuidado, porque hay mucha gente que se levantó después de esa caída al piso y siguieron una vida desastrosa. Entonces, si nosotros entendemos que la Torá tiene tanta relevancia y requiere tanta santidad porque nos van a coronar con ella,
pues cuánto más requiere nuestra vida de entrega y santificación para recibir la llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu de la Santidad. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la evidencia de que una persona está llena del Ruach? Que la Torá es escrita en su mente y en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese momento esa persona tiene un deseo tan grande de vivir en la Torá que antes no tenía. Ahora sí, pregúntese cuánta gente usted vio tirada en un piso, hablando lenguas y con escarcha y un montón de manifestaciones, y se levantaron de ese piso diciendo, wow, ahora sí yo voy a tener que vivir en santidad. Ahora sí yo voy a tener que aprender Torah. Pues realmente eso nos tiene que dar evidencia de que las experiencias no siempre fueron verdaderamente del Espíritu. No digo que no todas, pero eso es una evidencia que tenemos que usar como un filtro. Ahora, la diferencia fundamental entre saber y portar la Torah, ¿cuál es? El paradigma moderno es, pues yo tengo que tener información, saber versículos, enseñar principios, ministrar con intelecto, y la consecuencia de eso es que vamos a tener una memoria pero sin transformación. Wow, ¿cómo sabe? Sí, pero lo vive. Tiene una vida en el Espíritu. Ese es el cambio, ¿verdad? La Torah no se estudia, la Torah se adquiere. Y la sustancia espiritual es que nos volvemos compatibles con ella, portamos la presencia, somos transformados celularmente, o sea, todo nuestro ser se transforma. Y la consecuencia es que la sabiduría te está habitando, la sabiduría está dentro de ti. Y ahí es donde aparece una declaración que tiene que romper pues nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque la Torah, como nos dice este Pirkei Avot, se adquiere con 48 adquisiciones. Por eso en esta cuenta del Homer los vamos a trabajar. Primer día que vimos, amor en amor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si quieres amar verdaderamente, ¿qué tienes que hacer? Amar el estudio de la Torah. Y si quieres amar el estudio de la Torah, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerlo en práctica. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿por qué yo estudio? Wow, porque yo quiero que ahora me vean en YouTube con un montón de libros a la espalda, diciéndole a la gente, ustedes no saben nada, yo lo sé todo porque he estudiado todos esos libros. O porque me vuelvo un hablador de Torah. O porque quiero entrar en debates con un montón de gente cristiana. Ese es el error que muchos han cometido. Salieron del cristianismo y ahora quieren agarrar a toratazos a los cristianos porque andan resentidos. No, la Torah es para que te cambie a ti. La Torah te tiene que confrontar a ti. ¿Para qué? Para que tú cambies tu estilo de vida. Cuando tú cambias tu estilo de vida, ahí veremos si te haces un testimonio para los demás. Y si eres una carta leída, como dice Pablo, pues la gente de repente dice, wow, yo necesito ser como esa persona. Entonces la Torah no dice que se estudia. La Torah no dice que se memoriza. La Torah no dice que se predica. La Torah dice que se adquiere. Se adquiere la Torah. ¿Ok? Y la diferencia entre saber y portar la Torah es muy grande, porque hay personas que conocen la Escritura, pero hay personas que portan la presencia. Entonces, ¿cómo creen que era Moshe, que bajaba del monte con el rostro brillante? Porque era una persona donde estaba la presencia del Eterno. Y eso es lo que sucedía con Yeshua. Había en su época un montón de sabelotodos, maestros de la ley, fariseos, saduceos, de los esenios, todo el mundo sabiendo de todo. Pero cuando la gente escuchaba a Yeshua, que decían, wow, pero es que este habla como que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la unción del santo estaba en él. Ahí estaba la presencia. Entonces, este capítulo 6 del Pirkei Avot nos confronta con esa diferencia. Porque puedes saber versículos, puedes enseñar principios, puedes hasta enseñar, puedes ministrar. Y aún así no haber sido transformado por la Torah. Puedes ser un gran predicador. ¿Recuerdan el ejemplo que les di de Apolos? Todo el mundo se impresionaba cómo habla, cómo enseña, lo que dice, pero no conocía nada de la llenura del Ruach en su vida. No conocía nada. Y tuvieron que llamarlo aparte y alinearlo y confrontarlo y decirle, mira, la cosa no es por ahí. Tú puedes impresionar a los que no saben nada, pero delante del cielo tú no significas nadie. ¿Por qué? Porque tienes que cargar con presencia. Entonces, la Torah no es información, es sustancia espiritual que nos exige una compatibilidad. Por eso es que tenemos los 48 Kinyamin. Cada día vamos a estar viendo uno de esos.
¿Y para qué son? No son virtudes, sino que los Kinyamin son procesos de muerte. Recuerda ese pasaje que dice Pablo, que yo creo que ha sido muy mal entendido. Dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué ha interpretado la gente religiosa de eso? Que la ley nos mata, o sea, está muerta, no tiene vida. No, es que primero el estudio de la Torah, ¿qué tiene que hacer en tu vida? Matarte, matar tu carne, matar tus deseos, matar tus malas conductas. ¿Para qué? Para que luego el espíritu te vivifique. Entonces, si quiere verlo así, son 48 procesos de muerte. La muerte en nuestra carne, la muerte que es aquello que tiene que ver con nuestro ego. Y eso me llama la atención porque yo creo que tenemos como 2 meses donde el Eterno nos viene diciendo el ego, el ego, el ego, el ego, el ego y caramba, ¿qué hemos hecho con el ego? Bueno, tenemos que matarlo, tenemos que degradarlo. ¿Por qué? Porque estas adquisiciones rompen la mentalidad moderna que estábamos mencionando ahora. No son virtudes que añadimos a nuestra vida como si fueran medallitas, como si fueran los títulos ahí de la egoteca que yo cuelgo, sino que son procesos de muerte a una versión inferior de ti mismo. Entonces, cada Kinyan no es algo que añades a tu vida, es algo que mata una versión inferior de ti. ¿Para qué? Para que te puedas elevar. Para que llegues a elevarte y puedas adquirir algo diferente. Dice por acá, ¿cuál es la anatomía funcional de este proceso? Recuerdan que Pablo nos hablaba que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que ir al altar. De hecho, cada vez que hacemos una fiesta como Pesaj, como Shavuot, son fiestas de peregrinación, ¿verdad? Inclusive Yom Teruah, Yom Kippur. ¿Por qué? Porque dice algo muy clave acerca de esas fiestas. Dice que tenemos que presentarnos delante del Eterno, pero nuestras manos, ¿cómo tienen que estar? Limpias y llenas. Tienen que estar llenas. O sea, no podemos ir con las manos vacías. Esto no está hablando simplemente de que llevemos algo, una ofrenda, lo que sea. Es que nos tenemos que presentar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un encuentro cara a cara con el Eterno. Esa ofrenda significa yo me encuentro con Él en un altar. Y en este caso nos vamos a ir a presentar en Shavuot delante de Él. Primero nos presentamos en misericordia porque su sangre nos rescató. Pero ahora empieza nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para recibir la plenitud, recibir el Ruach, recibir la Torah, decirle, estos son mis frutos, estos son los frutos de mi vida. Entonces, ¿qué tenemos que llevar al altar? Por ejemplo, el altar de la escucha atenta. Esa sí que por lo menos a mí me cuesta mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Matar eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el orgullo. El altar del poco sueño. ¿Qué quiere decir eso? La comodidad, ¿verdad? Todo eso lo hablan los Kinyamin. El altar de la alegría. ¿Qué tenemos que matar entonces? Pues nuestra queja. Debemos de andarnos quejando que si no tengo, que si la vida, que si aquí, que si allá. Entonces tenemos que pasar a un estado de alegría. La Torah no puede ser estudiada porque yo sí, mire, nosotros venimos del sistema donde nos dicen, pues cuando estés mal, busca. Entonces cuando la gente está bien, ¿qué hace? Usted desaparece. Así es, llegan porque hay que orar, porque tienen necesidad, porque no tienen trabajo, porque no tienen dinero, reciben el milagro y ¿qué pasa? Ya me desaparezco. No, yo tengo que en los momentos de alegría, pues estar delante del Eterno. Luego el altar de aceptar corrección. ¿Qué tiene que matar eso? Nuestro ego. Tenemos que aceptar la corrección. Punto. Si no, no vamos a crecer nunca. Entonces cada adquisición se convierte en un altar. Por eso hay 48 adquisiciones, 48 cosas que yo tengo que presentar delante del Eterno. Y ahí tú eres el sacrificio, ¿verdad? Entonces cada proceso es un momento donde yo tengo que matar algo en mi vida. Por eso muchos quieren revelación, ¿verdad? Muchos quieren información, muchos quieren, pásame la enseñanza, muchos yo quiero aprender de A, de B y C. Y andan llenándose y llenándose y llenándose de pura información. Pero no están siendo transformados. Mejor quédate quedito y aprende lo que tienes que aprender hoy. Yo les he dicho, si hay una cosa, por ejemplo hoy, hay una cosa que a ti te dejó el Ruach en el corazón, trabájala. Mañana puedes ir por otra.
y pasado mañana por otra, y por lo menos avanzas. Pero hay gente que anda acumulando y acumulando información, pero no avanza realmente. Entonces, aquí hay un patrón bien interesante en este proceso, porque hay como 3 círculos de trabajo que tienen estos Kinyan y se dividen en esas 4 dimensiones. Hay Kinyanim, que son para la disciplina externa, ¿verdad? Donde se forma nuestro recipiente. Hay otros que van a refinar el carácter, que es el recipiente que se limpia de nuestra vida. Y luego hay otros que son para la transformación del ser, donde el recipiente se vuelve morada. ¿Qué queremos que suceda en Shavuot? Que nos confirme el Eterno que nosotros podemos ser morada. ¿De quién? De su presencia. Él habitando en nuestra vida. Amén. Entonces, estos 48 Kinyamin están en una progresión espiritual. Ahí dice cómo son. Primero, el estudio constante. Segundo, todo lo que tiene que ver con la escucha intencional. Tercero, el orden riguroso que tiene que haber en nuestra vida. Vean, hermanos, hay gente que es de Torah, dicen que es de Torah, pero son bien desordenados en muchas cosas. Y todos tenemos que ordenarnos en algo. Y cuarto, cómo tenemos que manejar correctamente las relaciones. En esas 4 dimensiones se construyen los cimientos de nuestra vida para llegar a Shavuot. ¿Cuál es el objetivo? Que formemos vaso, que formemos recipiente, que tengamos estructura, que esa estructura sea sólida, porque el agua de la presencia simplemente se derrama. Eso es lo que ocurre. El agua viene y es derramada, ¿ok? Es derramada sobre nuestra vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues contener esa presencia. Entonces, recuerden ese pasaje profético donde dice, ustedes han hecho cisternas. Pero ¿qué pasa con esas cisternas? No retienen nada. Yo creo que dice Jeremías, ¿no? Han hecho cisternas que no retienen nada, están rotas. Y nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida. Yeshua lo dice a través de la parábola del odre. ¿Qué dice acerca del odre? Vino nuevo en odre nuevo. Porque si el vino llega y el odre está viejo, se echa a perder, se rompe. Nadie le pone un trapo nuevo a un vestido viejo, un parche de tela nueva a un vestido viejo. ¿Por qué? Porque en el momento que el vestido, la tela nueva se empieza a mover, se va a romper el viejo, se va a poner feo. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que si hoy vemos la misericordia del Padre, es que nos da todos los años un ámbito de luz, un ámbito de transformación para que volvamos a rectificar. Y eso es desde Pesaj hasta Shavuot. Que cuando lleguemos a Shavuot, ¡pum!, descienda esa presencia en nuestra vida. Marque nuestra vida. Y no seamos como los que íbamos al retiro espiritual, que veníamos llorando, sudando, temblando y al día siguiente iguales. Porque no retenemos nada. Tenemos que ser capaces de retener. Y a mí, por eso es que me gusta tanto la oportunidad que tenemos en la Torah, porque antes teníamos los eventos, pero no teníamos contenedor. ¿Cuál es el contenedor? La Torah que nos forma. Teníamos las actividades. Nosotros antes, cuando teníamos la congregación grande, teníamos 2 actividades al año. Pasaba la actividad y todo el mundo hacía así, se le bajaban las baterías. Y viene la siguiente, entonces hay que correr y correr y correr y correr por esa actividad. ¡Pum!, la actividad y todo el éxtasis de la actividad. ¡Wow! Que el evento, la música, las visitas y todo. Y ¡pum! Toda la gente era así como que, wow, yo necesitaba este evento para llenarme. No, amado, usted no necesita el evento. Usted necesita la Torah para sostenerse y que el Eterno lo llene. Sí, cuando venga el evento, pero que usted retenga. Entonces, por eso es que hay niveles de disciplina, ¿verdad? Que tiene que ver con la disciplina externa, el estudio, la escucha, el orden, las relaciones correctas. Y hay algo muy importante, el recipiente que tiene que formarse, que es el nivel número 2. El refinamiento del carácter que purifica el interior. Ahí es donde tenemos que nosotros trabajar, amado, la humildad genuina. Tenemos que trabajar la pureza de la intención. Tenemos que trabajar el gozo inquebrantable de Adonai en nuestra vida. ¿Cómo es el gozo de Adonai?
Sí, pero él dice, ¿qué dice la palabra? El gozo de Adonai Mi es fortaleza. mi fortaleza. Fortaleza. Exactamente. Y el temor reverente. Entonces, ¿cuál es el objetivo espiritual acá? Que el recipiente se tiene que limpiar. Lo verdaderamente santo tiene que manifestarse en nuestra vida, pero no podemos tener un vaso contaminado. Entonces, ahí vamos a tener que trabajar muchísimo en esto, la humildad, el gozo, la pureza de las intenciones, el temor reverente, para decirle, Rey, yo necesito que mi vaso esté limpio, esté bien. Y eso es lo que hace la cuenta del Homer. Número 3, ¿cuál es el tercer nivel? La transformación del ser. Ahí vamos a tener que trabajar el amor radical a la reprensión. Me gusta ese salmo que dice el salmista, Torateja abatí. ¿Sabe qué significa eso? ¿Cuánto amo tu Torah? Pero ¿por qué el salmista dice eso? Porque dice, es que tu Torah me corrige. Tu Torah me reprende. Tu Torah me atraviesa. Por eso la Torah, ¿cómo es? Espada de doble filo que penetra. ¿Hasta dónde penetra? Cruza todo, ¿verdad? Llega hasta los tuétanos y llega a un punto muy quirúrgico. Separar las intenciones del corazón, porque las intenciones tuyas, sus demonitos tienen. Así es. ¿Cuál es la intención de hacer lo que haces? Entonces, cuando tú separas la intención del corazón, el corazón se libera. Y el corazón, por eso es que necesita una reprensión radical, una confrontación radical. ¿Para qué? Para que nos separe las intenciones que no nos dejan actuar correctamente. Entonces, eso también nos tiene que llevar a un desapego absoluto del honor. ¿Qué significa eso? Que a mí no me interesa si la Torah me despedaza, a mí no me interesa lo que haga el Eterno conmigo. Yo no estoy aquí para agradarle a todo mundo. ¿Cuántos de aquí son billetes de $100? ¿Verdad? Nadie. Un dicho popular. Entonces, yo no estoy aquí para agradar a los hombres. Yo estoy aquí para agradar primeramente al Rey. Y si le agrado a él, le agrado a los hombres, amén. Pero hay momentos donde no le va a agradar a la gente. ¿Por qué? Porque si yo tengo que buscar mi perfección, mi santidad, no para ser mejor que los demás, sino para ser mejor para él, pues no sabe, a que no sabes, hay gente que no va a estar de acuerdo con eso. Y ahí yo tengo que tomar decisiones. Entonces, eso me va a llevar a una unión inquebrantable con la verdad. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el recipiente deja de ser tuyo. ¿Cuántas veces le decimos al Eterno, mi vida es tuya? Sí, pero yo me llevo el vaso. ¿Verdad? No, tenemos que realmente entregarnos y decirle, Rey, nosotros queremos convertirnos oficialmente en una morada de tu presencia. Por eso Pablo, yo lo repito mucho, decía, ya no vivo yo. Repítalo conmigo, ya no vivo yo. Es Yeshua Mashiach el que vive en mí. Ya no soy yo el que estoy diciendo, yo vivo para él. No. Mientras tú digas eso, tú tomas tus decisiones. Pero cuando tú te rindes, es él el que toma control de tu vida. ¿Ok? Entonces ya el vaso dejó de ser tuyo. Y número 4, la Torah se tiene que convertir en algo muy importante en nuestra vida. En presencia viviente. La anatomía de la presencia viviente en tu vida. Quien adquiere la Torah no está simplemente siguiendo principios morales. Repito, quien adquiere la Torah no solamente está simplemente siguiendo principios morales, se vuelve profundamente humilde, se deleita en la corrección, ama la justicia visceralmente y camina en la verdad absoluta. ¿Qué es lo que trae eso por consecuencia? Usted llega a ser una persona habitada por la sabiduría del Eterno. Amado, la Torah no es un libro de emanación del Eterno. Es un libro que se tiene que adquirir. O sea, eso no cae así porque cayó del cielo, ¿verdad? Lléname de tu Torah. Eso no existe. Eso no existe. O como decíamos nosotros, lléname de tu presencia. Eso es un canto que no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar el vaso y cuando el vaso se alinea, ¿qué pasa? Fluye lo que está arriba. Fluye su presencia. Fluyen los dones, fluyen las capacidades, fluyen las sabidurías. Todo empieza a fluir.
Por eso, quien adquiere la Torá, adquiere estas cosas, ¿verdad? La humildad, se deleita en la corrección, ama la justicia y camina en la verdad absoluta. Entonces, ya no está siguiendo principios, ¿verdad? Esto no es como el librito de que usted llega al súper, ¿verdad? Y está en la caja. Los principios para el éxito. Hay gente que quiere la Torá para eso. Los secretos judíos para prosperar. Y hay libros para eso. Y ahí está, y los venden. Y la gente cree que es, wow, la receta mágica para que, a ver, yo me lo paso ahí como si fuera un desodorante y ya. Ahora sí, se me van a pegar los millones de dólares. No, no es así. Así no funciona. Y así han vendido muchas veces la Torá. Pero la Torá es transformación. ¿Para qué? Para que te alinees con propósito del cielo. Entonces, esto nos lleva a una conexión mesiánica. Es lo que Yeshua nos muestra. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A ver, quienes han estudiado los yo soy, ¿qué significa el verbo realmente? ¿Cuál es la palabra para verbo ahí? La palabra dabar. La dabar, que es lo que está en la Torah escrito. La dabar se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito de Elohim. Eso lo dice Yohanan 1:14. Entonces Yeshua no descendió porque quería traer una nueva información. Eso lo dice la religión. Eso lo dice el sistema religioso. Eso lo dice el cristianismo. Yeshua descendió para mostrar cómo se ve una vida que ha adquirido el 100% de la Torah. ¡Wow! Ya que no saben quién los dijo, y mayores cosas ustedes pueden hacer. Mayores cosas ustedes pueden hacer. Entonces, esa es la manifestación perfecta de las 48 adquisiciones, los 48 kinyanim, respirando en carne. Wow, queremos ser como Yeshua. Trabajemos. Trabajemos en nuestra vida. Seamos como Él. Entonces, esto es lo que nos lleva también a una declaración aún más confrontante. Y es que el que permanece habita. Y eso es dar fruto. Eso es dar fruto. Él en mí da fruto. Separados de mí. ¿Se acuerda la parábola de la vid? Yo soy la vid verdadera. ¿Y nosotros quiénes somos? Los pámpanos, las ramas. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que sostiene la rama? ¿Qué sostiene la rama? El fruto. ¿Ya? El fruto. Pero la savia, la raíz, los nutrientes, ¿de dónde vienen? Del tronco. Del que es la vid verdadera, Yeshua. Y el que permanece en mí, entonces puede llevar fruto. ¿Ok? Eso es que cuando Él habita en nosotros, significa que nosotros hemos sido transformados. ¿Ok? Eso es lo que significa. Y eso es lo que Juan 15 nos enseña. El fruto abundante no es el producto del esfuerzo humano, agotador. Es la consecuencia inevitable e imparable de una habitación divina. Por eso, recuerdan que les he hablado en algunas ocasiones de las medidas del varón perfecto. ¿Cuáles son las medidas del varón perfecto? No son 90, 60, 90. La medida del varón perfecto es el 30, 60 y el 100 por 1. Y eso nos habla del diseño donde nosotros avanzamos a la perfección. ¿Ok? Y también nos enseña la escritura, y Yeshua lo dijo, pues que si nosotros damos medida, que es lo que hacemos en el Homer, dar medida, recibiremos medida. Dad y se os dará medida. ¿Qué medida? La buena, la apretada, la remecida y la rebosante. Esa es la cuadratura de las medidas del que se deja trabajar por el Eterno. La primera es que usted demuestra que usted es bueno. Es bueno, por esencia es bueno, punto. La segunda es que usted, como es bueno, usted se deja apretar. Porque si usted no se deja apretar,
Si usted no se deja formar, usted no puede pasar por la puerta estrecha. Por eso recuerdan cuando hablamos de la puerta. Hay gente que ve la puerta, se para frente a la puerta, tiene las llaves de la puerta como los fariseos. Pero que no saben, no cruzan el umbral. Porque están tan llenos de sí mismos que no pueden pasar al otro lado. No pueden ir al otro lado. Entonces el que es bueno tiene que ser apretado. Y para ser apretado yo necesito estar en el proceso. Y tengo que dejar que me aprieten. Número 3, medida buena, apretada, remecida. O sea, después de la apretada viene la remecida. ¿Quién da la remecida? A Satán. Pedro, yo te he escogido, ¿cómo le dijo Yeshua? Pedro, te han escogido, te han pedido, perdón, para ser remecido, para ser zarandeado. Pero tranquilo, Pedro, yo voy a reprender al diablo, no te preocupes. Yo voy como poderoso gigante delante de ti. ¿Eso fue lo que dijo Yeshua? No, le dijo, papito, yo voy a orar por usted, para que usted aguante. Así le digo, para que tu fe no decaiga. O sea, si usted ha demostrado que es bueno, si usted se ha dejado apretar, ahora viene el probador. Es a Satán, el contrario. Y el contrario puede ser lo que no, o sea, quítese la idea del diablo con cachos que viene a atormentar, no. Puede ser lo que sea. Puede ser cualquier situación contraria que usted dice, wow, otra vez lo mismo. Sí, pero es que ya usted no debería ser el mismo. Tal vez viene lo mismo, pero usted no debería ser el mismo. Usted debería estar en otro lugar y ver las cosas diferentes. Y bueno, ese es el proceso. Y cuando usted pasa esos 3 niveles, llega a la medida rebosante. Dice que esa medida rebosante es la medida que pondrán en tus regazos. O sea, que va a ser tan gordota, ¿verdad? Que usted tiene que agarrarla así sentado porque si no se cae. Así es la abundancia. Cuando llegas a ese nivel, estás en la abundancia del reino. Entonces, al final, esta es una verdad incómoda que dice que la verdad incómoda revela nuestra disonancia espiritual. ¿Cuál es la ilusión? Lo que nosotros buscamos. Quiero unción, quiero autoridad, quiero revelación, quiero que me vean, quiero ser famoso, bla, bla, bla. Pero ¿cuál es la realidad? Lo que evadimos. Rechazamos el proceso. Huimos de la corrección. No quiero morir al yo. Y bueno, pasa, ¿no? En esto, la verdad es que no hay atajos, mis amados. Muchos quieren, sí, la unción, la autoridad, la revelación, pero no quieren trabajar en su yo. Y el capítulo 6 acá del Pirkei Avot nos dice claramente que no hay atajos. No hay atajos hacia la verdadera sabiduría. O sea, esto no es la enseñanza que usted le pone, como decíamos el otro día, un play en 3.x para que usted vaya, dame la información, ahora sí, wow, ya soy más sabio. Ahora sí yo sé. No, eso no funciona así. Eso no te cambia. Es el proceso lo que te cambia. Entonces, hay una aplicación importante profética en tu línea. No se trata de cuánto estudias. Se trata de que te conviertas en el tipo de persona que la Torá puede habitar. De eso es lo que se trata. Y el cambio está en la métrica del éxito. ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto has estudiado? Esa no es la métrica. Es el paradigma del intelecto. Eso no es la métrica. La métrica correcta es cuánto has sido transformado. ¿Cuánto te habita la Torá? Esa es la métrica adecuada en nuestra vida. No me digas que vives Torá. Enséñame que vives Torá. De eso se trata. Por eso yo les he dicho a algunos que es que esto no es así como que, pastor, vamos a ser el discipulado número 1, ¿verdad? Porque sí, yo sé que hay gente que llega acá y se montan como en la, ¿cómo se llama? Como en el carrusel, ¿verdad? Y uno anda así, ¿cuándo me subo? ¿Cuándo me subo? Y ¡pum! Se agarra y ahí va agarrado, ¿no? Pero así es. ¿Por qué? Porque es que esto no es, vamos por el nivel 1 y vamos por el nivel 2, porque normalmente eso lo que hace es llevarnos al modelo greco-romano de que
pues voy acumulando el conocimiento. No, es que aquí nos agarramos del carrusel, nos metemos dentro del pueblo y wow, aquí me doy cuenta que uno huelen feo, otros huelen rico, otros aprietan, otros aflojan, otros saben, otros no saben. Pero ¿qué es lo que me tiene que sostener ahí? El conocimiento. No, me tiene que sostener el amor. El amor al eterno, el amor al prójimo y entender que tal vez el que yo considero que menos sabe, algo me tiene que enseñar. Y el que más sabe, tal vez también me va a enseñar algo. Pero aquí no se trata de saber, es el proceso. Por eso hay algo que ha sido un fenómeno y ustedes lo han visto, ¿no? El fenómeno post-pandemia. ¿Cuál ha sido? Ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito congregarme, ya no necesito estar en comunidad, porque nos entró la comodidad de otras cosas, ¿verdad? Y claro, estábamos algunos, tal vez ya venían cansados de lo mismo. ¿Por qué? Porque estaban en lugares donde pues, no vivíamos la Torá. Entonces, wow, es que aquí habla mal de mí, y ay, el chisme, y ay, el pleito. Bueno, eso va a ser en todo lugar. ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Qué tantos tú me estás enseñando a vivir la Torá? ¿Verdad? Imagínense a Yeshua, ¿no? Con esos 12 discípulos, que más bien parecían sacados de la penitenciaría o la cárcel, ¿no? Tremendos, complicados. Un Pedro efervescente, Juan, Jacobo, hijos del trueno, dícese hijos del diablo, o sea, agresivos, Mateo que nadie quería. ¿Por qué? Porque era el sapo de Roma, así literalmente. Imagínense, Judas ni para qué. Ayer estábamos cantando en la noche, Judas, no tiene precio tu maldad. La gente cantaba eso en los cultos y lloraba y todo. Decía, Judas, desgraciado. Bueno, Judas, que era mi mejor amigo, y me termina echando a perder todo el plan, digámoslo así. Pero no era el plan del Eterno. Pero como decía mi esposa ayer, no era que él tenía malas intenciones, más bien él quería buscar cómo meterlo como el Mashiach verdadero. Eso es lo que Judas estaba tratando de hacer. Pues bueno, y Tomás ni para qué. Le multiplico el pan, le multiplico los peces, le levanto muertos, le sano leprosos y el otro. Ah, yo no creo en nada. Le resucito en la cara. Venga, meta el dedo. No, es que tengo que meter el dedo, a ver si es cierto. O sea, imagínense, y todos le habían fallado. Todos le habían fallado. ¿Por qué? Porque la Torá no había sido carne en sus corazones. La Dabar no se encarnó en ellos. Por eso andaban huyendo, escondiéndose. No, vámonos a pescar. Esto fue un fracaso. Nos mintió. Yo no sé qué va a pasar ahora. Pregunta, ¿cuál fue el único de los discípulos que llegó al madero? Yohanan. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Yeshua lo dice cuando está crucificado. Él le dice, mujer, le dice a Miriam, ahí está tu hijo. Yohanan, ahí está tu madre. ¿Sabes qué le está diciendo Yeshua? Es que él y yo nos hemos hecho uno. Y eso es lo que usted y yo tenemos que llegar a hacer. En esta cuenta de Omer tenemos que comprometernos a llegar a ser uno con Yeshua. Y ser uno con Yeshua significa, yo llego hasta el madero. Yo llego hasta el palo de crucifixión. ¿Qué estaba diciendo Yohanan? A mí no importa si me tienen que subir con él. Aquí estoy. Los demás no querían eso. Por eso andaban escondiendo. Yohanan no se escondió porque él decía, yo estoy aquí si es necesario para que me suban ahí con él. Pero yo no lo voy a negar. Y eso es lo que Yeshua dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome el madero y sígame. Y eso lo dijo antes de ser llevado al madero. O sea, estaba profetizando qué es lo que tenía que pasar. Bueno, bendito el rey
que tuvo misericordia para volver a resucitar, volver resucitado y decirle, muchachos, yo sé que echaron a perder. Vengan otra vez, vamos a repasar las cositas. Lección número 1, esto es así. Recuerden eso. Pedro, ¿usted qué? ¿Me ama o no me ama? Ok, pongámonos a cuentas. Eso es la cuenta del Homer. Ponernos a cuentas con el Maestro. Ponernos a cuentas con el amado de nuestra alma. Acabamos de leer Shir Hachirim, ¿verdad? ¿Habéis visto el que ama mi alma? Ok. Que se note en tu vida entonces también. Que se note que tú lo amas de todo corazón. Y eso es lo que tenemos que llegar en Shavuot. Debemos de estar preguntándonos quién tiene la razón en esto, quién lo hace mejor, y si aquel sabe o no sabe, y si yo sé o no sé. Dediquémonos a ser transformados. ¿Saben por qué? Porque Costa Rica, porque México, porque Colombia, porque Paraguay, todo Sudamérica, toda Latinoamérica. ¿Saben qué necesitan? Familias donde su presencia habite. Familias que digan, el Elohim de Abraham, Yitzhak y Jacob, es el Elohim de los Salazar, es el Elohim de los Marín, es el Elohim de los Casasola, es el Elohim de los Pérez. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Y para eso, mis amados, pues tenemos que trabajar y reconocer que la Torá no desciende sobre mentes brillantes, desciende sobre corazones rendidos. Y nos vamos a rendir en estos días, amados. Yo sé que el Eterno nos ha estado hablando, ya hemos empezado este proceso y vamos a seguir hacia adelante hasta que lleguemos a la meta. Amén. En estos días van a haber algunos de ustedes que les voy a decir, o si alguno de ustedes tiene el sentir de decir, yo quisiera